Feliz cumpleaños, Iglesia Radio Norte. Cumplimos 97 años. Estamos viviendo circunstancias excepcionales que nos llevan a compartir esta alegría de manera diferente. Por cierto que damos gracias a nuestro buen Dios que nos permite hacerlo. Solo faltan 3 años para completar un siglo y cuántas cosas han pasado en todo este tiempo. Por eso repasemos al menos a grandes rasgos los comienzos de la Iglesia Bautista Radio Norte. Debemos remontarnos al siglo pasado en Estados Unidos de 1920. Allí vivía un joven matrimonio cristiano formado por Guillermo Orrit y su esposa Vera. Él, habiendo culminado sus estudios teológicos, servía como pastor. Vera era maestra. Reciben el llamado de Dios para llevar las buenas nuevas de salvación a un país lejano de Sudamérica llamado la República Oriental del Uruguay. Como el apóstol Pablo, tampoco fueron rebeldes a la visión recibida. Fue así como dejaron su cómodo país para venir a nuestra patria. De inmediato iniciaron la tarea de evangelización en Cerrito de la Victoria y en 1925 constituyeron una capilla para su anexo de industria. En 1928 se adopta el nombre de Radio Norte por estar ubicados en la zona norte de Montevideo. El pastor Orrit, caracterizado por su gran celo evangelístico, dedicó tiempo a llevar el evangelio a distintas zonas del país. Atraía a las personas con una carpa con aspecto de circo, dentro de la que predicaba la palabra de Dios. Su esposa Vera remendaba los continuos agujeros provocados por las pedradas que recibían. Nada los detenía. El pastor anunciaba sus reuniones por medio de un autoparlante circulando en un viejo Ford por las calles de Montevideo. La hermana Vera, respondiendo a su llamado, comenzó a trabajar con las hermanas que crecían en número. Así es que el 15 de abril de 1930 organiza la Unión Femenil, en donde las mujeres llenas de amor de Dios oraban, estudiaban las Escrituras, pero también cosían ropas para los necesitados. Se destacaron por los cubrecamas de retazo para nuestros duros inviernos sin calefacción. No perdamos de vista el contexto socioeconómico del Uruguay de entonces. Mujer de iniciativas, en enero de 1934 invitó a las hermanas de la primera a unirse y así fue como se organizó DEFEMI, Departamento Femenino Misionero, que sigue trabajando sin interrupción. La señora Orrit comprende la gran necesidad de encauzar espiritualmente a la infancia. Toma también la responsabilidad de organizar rayitos de sol, auxiliar de niñas y embajadores del rey. Mientras su esposo continúa con sus campañas evangelísticas en el interior, ella formando también obreros con la misma visión misionera. Consciente de que los principios bíblicos son inmutables, pero la sociedad se va modernizando, en 1949 se puede oír la voz del pastor en una audición de radio anunciando la eterna verdad al país. ¿Y cuándo más podríamos hablar del pastor Orrit? Pero el tiempo fue pasando y vinieron otros pastores con la continua visión de anunciar a Cristo. Llegó el pastor Francisco Villarón, quien en 1928, junto con laicos de Radio Norte, realizaron programas evangelísticos en la ciudad de Minas. Luego el pastor Ricardo Álvarez y le siguió Enrique Molina, quien pasando una antorcha misionera se dedicó a visitar las obras que se abrieron en Paso de los Toros, en Tacuarembó, en Tambores, Rivera y Artigas. Pero esta labor no impedía el crecimiento espiritual y numérico de la Iglesia.
En 1937 la congregación contaba con 103 miembros. A Molina le siguió el joven pastor misionero Shane Bartley, que muchos conocimos. En mi caso, no me perdía su programa radial a micrófono abierto. Aprendí mucho de este pastor maestro que amplió su tarea en la escuela dominical mientras abría obras misioneras, logrando también organizar la iglesia de Cerrito allá por el año 1954. Le siguió el pastor Giles, cuya esposa propició el primer jardín de infantes. La señora María Luisa Ubizaga abrió este ministerio en 1957, que aunque con altibajos, hace casi 3 lustros viene funcionando sin interrupción. Pero ya en tiempos más recientes, Radio Norte tuvo la bendición de contar con el pastor Enrique Francia, proveniente de la ciudad de Conchillas. De verdad, me es difícil sintetizar en pocas palabras todo lo que ha significado la vida y ministerio de este dulce y reconciliador siervo del Señor. Predicador bíblico infatigable, capellán del Hospital Evangélico, presidente de la Convención Bautista del Uruguay, también dedicado a las mejoras del templo del que podemos disfrutar en General Flores 3876. Había sido inaugurado en octubre de 1949. Durante el ministerio del pastor Francia se amplió su infraestructura. Hasta ese momento se contaba con la capilla, algunos salones educacionales y la casa pastoral. Ahora se construía un muy amplio gimnasio y más salones distribuidos en 2 plantas. En 1992, el pastor Enrique Francia se retiró a disfrutar de una merecida jubilación. En 1992 presidió la iglesia Radio Norte el pastor Fernando Subut, quien como sus predecesores compartía el llamado misionero. En simultáneo, la participación del misionero Jasón Carlisle fue importantísima. No solo reforzaron el estudio bíblico y el apoyo a las misiones, enviando a misioneras como Marina Chachavías, María Costa, Glaucia Rey y Miriam Rondán, entre otros, sino que estimularon la consejería, que ha sido una herramienta muy útil para atraer personas a los pies de Cristo. Tiempo más tarde, el pastor Subut renunció al pastorado para seguir su camino misionero. Luego de un tiempo en que funcionó una comisión pastoral, llegó por breve tiempo el pastor Fernando Durán, y desde el año 2007 los pastores, contamos con los pastores Mario Bueno y Richard Gutiérrez, que vienen estimulando la enseñanza, la oración, la atención a los adultos mayores, pero muy especialmente promoviendo la constante renovación espiritual de una juventud muy pujante. Ahora la historia la seguimos escribiendo cada uno de nosotros, teniendo el ejemplo de aquel joven matrimonio que en 1921 dejaron su zona de confort para llegar hasta aquí, respondiendo al llamado de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, salud, bendecido cumpleaños. Hasta aquí nos ayudó el Señor.